Mujeres al Poder con este segmento del comercio internacional y nada más y nada menos que a cargo, no de mí, claro que no, pero sí de Katrina Naut, nuestra experta in-house, y un tema que hemos hablado desde inicio de la semana, semanas pasadas, y es Estados Unidos y China, tensiones que mueven el mundo. Wow, eso es como un título que parece hasta de una película. Bienvenida, Katrina. Muchas gracias, un placer estar aquí siempre, compartir con ustedes y hablar temas que son relevantes para nosotros y poder entender en palabras simples cómo le afecta esta guerra comercial a los bolsillos de los dominicanos. Y es lo que quiero tratar de explicar en el día de hoy. Y para eso voy a hablar un poco de los antecedentes de esta guerra comercial, porque si bien es cierto, desde que asumió en enero el presidente Donald Trump lo que es la presidencia de los Estados Unidos, nosotros tenemos en nuestra mente que todo inició ahí. Y ciertamente no fue así. Y tenemos que entender cómo esto surge. Y sobre este particular, nosotros tenemos que remontarnos al año 2018, que fue el año del primer mandato del presidente Donald Trump, donde se comenzaron a ver vestigios de lo que era esta guerra comercial, donde los Estados Unidos le impuso a China aranceles de hasta un 30% en sectores estratégicos. Entiéndase paneles solares con un 30%, también tenemos semiconductores, lavadoras con un 20% también de arancel, incluso se le puso un tope que si se importaba más de 1.2 millones de lavadoras, iban a pagar un 50% de arancel, y también se le impuso a otros insumos y bienes que los Estados Unidos consideró como estratégicos y prioritarios para lo que es la seguridad nacional. Y aquí estoy hablando específicamente del acero en un 10% y el aluminio en un 25%. Y de ahí comenzó una escalada en lo que sería este intercambio comercial, porque a todo esto China respondió con la imposición de aranceles a productos prioritarios de los Estados Unidos, con aranceles de hasta un 25%. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, del pollo, del trigo, de los automóviles y también de equipos médicos. En fin, aquí vimos cómo sectores que son estratégicos de ambos países se vieron vulnerados en ese entonces. Y pasamos a lo que fue el año 2019, donde la escalada aumentó, y ya en el 2020 se firmó un acuerdo entre los Estados Unidos y China, en donde establecieron relaciones comerciales para que sean más armoniosas. China se comprometió a comprarle más a Estados Unidos, es decir, a importar más bienes originarios de ese país y a reducir o contribuir a lo que sería la reducción del déficit comercial que tienen los Estados Unidos con China, también a proteger más los derechos de propiedad intelectual y lo relativo a lo que es su moneda también. En Estados Unidos siempre ha alegado que China ha manipulado lo que es su moneda de manera que esté siempre desvaluada frente al dólar, lo que hace que sus exportaciones sean más baratas. Entonces, también se acordó trabajar en ese tema, entre otras cosas que son relativas al mercado financiero, de brindar mayor acceso a empresas norteamericanas. Entonces, si vemos todo lo que pasó en el gobierno de Trump, también tenemos que preguntarnos qué pasó en el gobierno de Biden. Biden también impuso medidas arancelarias a bienes originarios de China. Y aquí lo vemos específicamente en el acero y aluminio, donde le puso un arancel de un 25% a los semiconductores de un 50%, y también elevó el arancel de los paneles solares a un 50%. Y todo esto se mantuvo hasta que tuvimos lo que sería el segundo mandato del presidente Donald Trump en el año 2025, donde se inició con un arancel de un 20%, tomando como referencia marzo, 20% en marzo, se incrementó el 2 de abril en un 34%, y al día de hoy
tenemos un 145% de arancel, lo cual ha tenido una respuesta por parte de China de establecer aranceles a bienes de Estados Unidos por 125%. ¿Y qué significa esto? Esto es algo muy importante porque aquí nosotros no estamos limitando productos. Desde el punto de vista de China no hay limitación. Desde el punto de vista de Estados Unidos sí hay exenciones que son para los productos tecnológicos, las computadoras, los teléfonos inteligentes y algunos microchips por el impacto que esto va a tener en el consumidor final de los Estados Unidos, porque la mayoría de los insumos y de la fabricación de esos productos tecnológicos se hace en China, no en Estados Unidos. También China es el mayor productor y exportador de tierras raras que se utiliza para la elaboración de semiconductores. Entonces aquí vemos cómo sectores sensibles, vulnerables de todos los países se pueden ver afectados ante esta escalada y de ahí es que nace por qué se exceptúan esos bienes en esta tensión comercial que estamos viviendo actualmente. Entonces estas tensiones entre Estados Unidos y China, ¿cómo afectan a países como República Dominicana? Pero no solo cómo lo afecta, sino también dónde están las oportunidades y los beneficios. Porque dentro de toda crisis, hemos mencionado varias veces, hay oportunidades. Y si China y Estados Unidos, que son los mayores importadores y exportadores del mundo, no se están vendiendo entre ellos, el producto está ahí, alguien hay que venderle. Claro. Mira, en primer lugar, lo quiero desglosar en dos esta respuesta. Y tenemos que verlo desde el ámbito de la economía dominicana. Una menor demanda en Estados Unidos, es decir, un menor consumo, significa que las exportaciones de la República Dominicana se pueden reducir a ese mercado por efecto de una reducción en el consumo de sus ciudadanos. Entonces, el 53% de las exportaciones dominicanas se dirigen a ese mercado, lo cual eso significa que va a tener un impacto muy, muy grande en nuestra economía si esa tensión continúa. De igual manera, eso aumenta el precio de las importaciones. Y aquí quiero dar un ejemplo. La mayoría de los insumos, de los productos que se fabrican en China, si son a través de una gran empresa que tiene su sede en los Estados Unidos y esa importación viene vía los Estados Unidos, ese producto llega a República Dominicana mucho más caro. Solamente no va a llegar más caro el que viene directamente de China, que usted puede comprar como consumidor final o directamente al fabricante, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las grandes empresas norteamericanas tienen su cadena de suministro, tienen su producción en China. Entonces, lo cual esto no puede afectar significativamente. También pensar que esa relocalización que se puede dar de explorar otros mercados, eleva los costos operativos de las empresas, también buscar otros proveedores con costos mucho más elevados para el producto, aumenta lo que es ese producto, ese bien que va a llegar al consumidor final. Entonces, lo vemos desde ese punto de vista. Ya viendo el tema del consumidor como tal, del ciudadano dominicano y dominicana, tenemos que entender que si un producto llega más caro porque utilizó insumos chinos, porque fue fabricado en China y no viene directamente a República Dominicana, eso significa que usted va a pagar más caro y que su salario le rinde menos. Entonces, usted va a tener menor poder adquisitivo para poder comprar bienes o poder tener acceso a servicios. Y esto es muy importante porque no solamente estamos hablando de lo que es el intercambio comercial, sino también tenemos que verlo desde el impacto que esto pudiera tener en la economía norteamericana versus la repercusión en República Dominicana. Si hay un decrecimiento de la economía en Estados Unidos, eso repercute en nosotros significativamente y ya lo hablé por el tema del intercambio de bienes y servicios y por tanto aquí también se reduce lo que es el consumo y da lugar a lo que sería un alza en la inflación. Tú que te voy a meter al medio porque tú eres la que sabes, así te lo advierto desde ahora. ¿Con quién tenemos nosotros mejores relaciones? Ahora mismo,
a partir con Trump o con Xi Jinping, para nosotros empezar también a esa negociación que tú dices, porque claro, es más fácil sin intermediarios, pero hay que ver las relaciones primarias, llámese, entre los presidentes. ¿Con quién nosotros estamos más fríos? Mira, la República Dominicana, según lo que he podido observar desde afuera, porque realmente no soy funcionaria pública, aunque lo fui en su momento, es que ha mantenido una postura conservadora en cuanto a las relaciones tanto con Estados Unidos como con China. Al principio del mandato del presidente Luis Abinader se vio un enfoque muy hacia los Estados Unidos, pero después el gobierno entendió, específicamente con el COVID-19 y con todo el apoyo que le dio China con las vacunas, insumos médicos y demás, que China es un aliado estratégico. Entonces, si bien es cierto que siempre se ha dicho que el foco principal lo constituye los Estados Unidos por ser nuestro principal socio comercial, por las relaciones políticas, sociales, históricas que tenemos, actualmente entiendo que hay un equilibrio en esas relaciones y que la República Dominicana no quiere ser un árbitro de elegir quién sí y quién no, sino de tener esas relaciones diplomáticas como las tiene actualmente con ambos socios, sabiendo cuáles son las particularidades de esa relación. Ya que ahora mismo nosotros somos como Salomón. Realmente, no lo dividan, estamos bien con los dos. Nosotros ahora mismo estamos bien con los dos. Ahora, este gobierno ha hecho mucho énfasis de resaltar la importancia de las relaciones con Estados Unidos, pero no ha dicho que esto conllevaría menoscabar sus relaciones con China. O sea, nosotros no nos han puesto como Panamá. Por ejemplo, que ellos tienen un tema con el canal de Panamá. Elige, oye, yo. Nosotros no hemos estado en esa situación porque nosotros no tenemos grandes inversiones chinas en infraestructura, en seguridad, en tecnología, que lleve a pensar a los Estados Unidos que hay un riesgo en materia de seguridad nacional. Y en la parte ya empresarial, pues ya mencionaste la parte ya del consumidor final, con Jenny ahora la parte del Estado. Pero, por ejemplo, si yo soy emprendedor o tengo un negocio, tengo una empresa y yo importo, a mí no me afecta tanto directamente la relación del Estado dominicano con el Estado chino o el Estado de Estados Unidos. Si yo consigo un aliado, un socio comercial en China que me mande directo, yo evito quizás lo que afecta a los demás. Claro, eso pudiera ser una oportunidad. Y viceversa con Estados Unidos. Pues te lo menciono porque, por ejemplo, este fin de semana yo escuchaba a un empresario en una entrevista que él decía, él tiene un emprendimiento que él compra muchas latas. Él hace un líquido que lo envasa. Y él decía, las latas a mí me están saliendo lo más barato en la historia de que yo empecé este negocio. O sea, hay una oportunidad con los metales y ciertos productos que tú ya, como hay una sobreproducción, que no era una sobreproducción porque había a quien venderle, pero ahora no hay. Todas esas grandes empresas, tanto en Estados Unidos como en China, que producen, están buscando a quien vender. Claro. Y la están regalando porque no quieren que se le quede. Exactamente. Ellos tienen ahora mismo una gran oferta, tienen un gran volumen, porque necesitan diversificar el mercado. O sea, de los Estados Unidos hacia otros países, y por eso se da esa baja en el precio y esa gran oferta. Es porque no hay escasez en lo que es la oferta, sino hay un gran volumen y eso abarata los costos, hablándote en materia económica. También hay que tener en cuenta algo que he visto recientemente en las redes sociales, cómo China o empresarios chinos han querido utilizar esta guerra comercial para también desacreditar de cierto modo bienes que son de lujo, que son estadounidenses, alta gama, o también de la Unión Europea, diciendo, nosotros tenemos la capacidad de hacer un bolso que te cuesta $1,500 y lo venden a $38,000, y también motivando a que empresarios les llamen, les contacten directamente para ellos poder hacer esa comercialización. Eviten el intermediario de esos bienes que son producidos y que se venden a un precio muy, muy elevado en el mercado. Al humano tú se le pega. Exactamente. Eso de una vez vamos a darle por todos los laditos. Catrina, tus recomendaciones finales en relación a este tema. Mis recomendaciones es mantenernos observando a la expectativa de qué va a suceder. Antes de venir acá vi la noticia del presidente Donald Trump que informó que sustancialmente se van a reducir estos aranceles que fueron impuestos a China
porque la economía de Estados Unidos realmente no va a aguantar ese alto nivel de arancel. Incluso el gobierno chino dijo que el 125% de arancel que ya ellos tienen en ese mercado saca del juego a los productos norteamericanos. Entonces, ante las presiones que está haciendo el presidente Donald Trump, también las insistencias que le está haciendo al presidente del Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, para que baje las tasas de interés y aumentar el consumo, el gasto en los Estados Unidos, lo cual no se ha hecho. Creo que Trump va a tener que ceder esta vez y buscar una solución armoniosa y que al final es beneficiosa para todos nosotros. Catrina, tus redes sociales para continuar esta conversación. Katrina Naut S por Instagram y por Twitter igual. No se mueva de ahí, que todavía falta mucho, tu propio camino y por los pasillos del Congreso con Félix Novoa.